Bueno, buenas noches, alumnos. El objeto de esta grabación es mostrarles el tema operaciones entre funciones. Este tema en sí, pues, como ya vieron ustedes lo que es la evaluación de la función, bueno, hoy simplemente vamos a repasar las operaciones que podemos llevar a cabo entre las funciones. Entonces, las funciones las podemos sumar, siendo dos funciones, por ejemplo, una de f de x y otra g de x, para distinguir una función de la otra. Las funciones las podemos sumar. Podemos decir que es una suma expresándola así, o bien podemos decir que es la f de x más la g de x. En ambos casos estamos sumando. Podemos restar las funciones. Obviamente el primero es minuendo y el segundo es el sustraendo. Podemos expresarlo así o también de la siguiente manera, f de x menos g de x. Es válido colocar la variable x en un solo paréntesis porque implica que ambas funciones dependen de esta variable. Entonces, aquí es en caso de que a f le restemos g o a g le restemos f. Ahora g sería minuendo y f sería el sustraendo. Entonces, en ambos casos hablamos de resta. Otra operación que podemos realizar es la multiplicación. Y para multiplicar utilizamos un punto intermedio, es típico esto, g por f de x. También podemos decir que es la g de x por la f de x, aunque es más común y más propia, pues, esta notación. Para dividirlos, pues también podemos decir que es g entre f de x, o también, pues, depende de quién es el dividendo y quién es el divisor. F entre g de x también está hablándonos de una división. Y tenemos otra función que es la función composición. La composición es cuando se combinan ambas funciones y para ello ocupamos un circulito intermedio. Este circulito significa que es una composición, que implicaría que todos los elementos de G se introducen en F. Bueno, enseguida les voy a mostrar dos ejemplos de funciones. Sea la función f de x igual a x cuadrada más 4x menos 12. Y sea la función g de x igual a 2x más 11. Y bueno, vamos a hacer la operación de suma de funciones. En este caso, vamos a obtener la expresión f más g de x. Digo de x porque ambas dependen de la misma función. Bueno, lo que me dice esta operación es que voy a sumar los elementos. Primero f, entonces tengo x cuadrada más 4x menos 12, que pertenece a f. Y voy a añadirle los elementos de g, que en este caso más 2x más 11, para tener una sola función generada a partir de la suma de ambas. Entonces, aquí aplicamos propiedad distributiva, más por más, pues obviamente no se altera. Así que tenemos la expresión x cuadrada más 4x menos 12, más 2x más 11. De tal modo que en la operación suma de estas dos funciones, pues hemos obtenido la nueva expresión que es x cuadrada más 6x menos 1. Bueno, reduciendo términos semejantes, obviamente, hoy podríamos decir que este es nuestro resultado de la operación de suma. Entonces, esta fue la suma de las dos funciones. Como bien les dije hace un momento, pues otra operación que podemos realizar es la resta o la diferencia. Vamos a expresar, por ejemplo, f menos g. ¿Qué implica? Pues que a todos los elementos de f le vamos a restar los elementos de g. Es decir, f es la expresión x cuadrada más 4x menos 12. Y ahora le voy a restar. Este es el símbolo de la operación. ¿Y qué le voy a restar? Pues la g de x, que es 2x más 11.
Recuerda que aplicas propiedad distributiva, menos por más y menos por más, de tal manera que obtenemos x cuadrada más 4x menos 12, menos por más menos 2x y menos por más menos 11. Finalmente realizamos la reducción de los términos semejantes, que en este caso pues es x cuadrada más 2x menos 23. Y este es el resultado de la operación f menos g de x. Esta sería la operación diferencia. Avancemos un poquito más con las mismas funciones, trabajando con las mismas funciones. Repito, siendo f de x igual a x cuadrada más 4x menos 12 y siendo g de x igual a 2x más 11, vamos a obtener ahora la operación multiplicación. F por G. Recuerda que debes de tener cuidado en que sí sea un punto intermedio, G de X, ¿sale? Entonces voy a multiplicar todos los elementos de F, que es X cuadrada más 4X menos 12, por todos los elementos de G, que sería 2X más 11. Y bueno, multiplicando todo primero por 2X y después por 11, obtendría X cuadrada por 2X, pues 2X cúbica, más 4X por 2X tendría más 8X, y menos 12 por 2X, pues tendría menos 24X. Ya todos los elementos por 11, pues tendría más 11X cuadrada, 4X por más 11 serían más 44X, y menos 12 por 11. Menos 12 por 11, pues tendríamos 132. Menos 132 como término independiente. Y bueno, una vez que hemos realizado esta expresión de multiplicación, ahora vamos a reducir y ordenar los términos. Obviamente reducimos los términos semejantes, ¿no? Tenemos 2x cúbica más 11x cuadrada, y por otro lado tenemos 44x menos, perdón, 44x menos 24x, pues nos daría 20x, y 20x más 8 sería más 28x, y el término independiente que es menos 132. Bueno, del producto de estas dos funciones obtenemos pues un polinomio con 4 términos aquí. Esta fue la expresión de producto. Vamos a obtener ahora la división. Ahora división. Acuérdate que este fue producto. Así que vamos a obtener ahora la división, el cociente. Vamos a dividir f entre g de x. La expresión f entre g de x. Bueno, pues implica que vamos a tomar x cuadrada más 4x menos 12 entre 2x más 11. Y pues si te es posible factorizar, lo haces para simplificar. Y si no, pues puedes utilizar el método de la galera, que es como que el que siempre utilizábamos en primer semestre, que es x cuadrada más 4x menos 12. Ordena siempre los términos de menor a mayor grado y recuerda que se trata de eliminar esta x cuadrada. Entonces, ¿por cuánto tengo que multiplicar al 2 para que me dé un entero? Pues por un medio. 2 por un medio me dará un entero, y vemos el signo más por más por menos, menos, ahí se va a eliminar. Y para que obtener x cuadrada, pues necesito multiplicar por x. Entonces, de tal manera que, repito, digo más por más, el más de aquí, más por menos, menos. Un medio de x por 2x cuadrada, pues me va a dar 2 medios de x cuadrada o un entero de x cuadrada. Y más por menos, menos. 11 por un medio de x, pues me va a dar 11 medios de x. Y como hemos terminado de multiplicar por todos los términos del divisor, entonces ahora sí vamos a reducir. Sumamos o restamos según corresponda. En este caso serían 8 medios menos 11 medios. Estamos hablando de menos 3 medios de x. Menos 12.
Y continuamos. No vamos a parar hasta que el grado del dividendo sea menor que el grado del divisor. Entonces, aquí el residuo, por ejemplo, sigue siendo grado 1. Aquí tengo x a la 1. Y el divisor pues, tiene x a la 1, así que continuamos la división. Nuevamente, necesito que este signo se pueda cancelar. Voy a probar con el menos. Menos por más, menos por menos, más. Ahí logro la cancelación. Y, bueno, que por cuánto multiplico a 2 enteros para que elimine a 3 medios, pues por 3 cuartos. Por 3 cuartos. De esa manera, al hacer mi producto, me quedarán 6 cuartos o 3 medios de nada más. Entonces diríamos menos por más, menos por menos, más 3 cuartos por 2 enteros de x, pues más 3 medios de x, menos por más, menos por menos, más 3 cuartos por 11, pues serían 33 cuartos. Y nuevamente sumamos o restamos. El objeto es que siempre el primer término de cada columna se vaya eliminando, ¿no? Aquí ya se elimina. Y pues tendríamos menos 48 cuartos más 33, pues estaríamos hablando de 7, 7 y 8, serían 15, más 15, perdón, menos 15 cuartos, ¿no? Entonces tendríamos menos 48 más 33, menos 15 cuartos. Y ahora sí, el grado de nuestro residuo es menor que el grado del divisor. Ya damos nuestra respuesta. El resultado de la división f entre g de x va a ser igual a 1 medio de x menos 3 cuartos más menos 15 cuartos dividido entre 2x más 11. Bueno, siempre recuerda que vas a colocar el residuo sobre el divisor. Bueno, tenemos cociente más residuo. Entonces, como puedes observar, no son más que operaciones algebraicas de sumas, restas, multiplicaciones y divisiones algebraicas. Y bueno, lo nuevo que le agregamos aquí, pues es la función composición. Entonces, nuevamente trabajando con la misma expresión, que es f de x igual a x cuadrada más 4x menos 12, y siendo la función g de x, repito, la f y la g solo es para distinguir que son diferentes funciones, pero que ambos pues dependen de la misma variable. Nos vamos a obtener la función composición. La función composición, pues lo que implica es que se va a componer una nueva función sustituyendo, ¿no? Es una O intermedia, significa que, escrito de esta manera, significa que todos los elementos de G se van a sustituir adentro de F. Todos los elementos de G los vamos a colocar dentro de F. ¿Dónde? Pues donde encontremos la variable. Por ejemplo, en la función F nos está diciendo la expresión original x cuadrada. Pues ahí dice x cuadrada. Pero en lugar de x, vamos a colocar los elementos de la función g. O sea, estos elementos. Entonces le vamos a decir es 2x más 11. Y como dice al cuadrado, pues nosotros aquí le escribimos al cuadrado. Y continuamos. Nuevamente dice más 4x. En lugar de x, vamos a escribir todos los elementos de la función g. En este caso, pues nuevamente 2x más 11. Y menos 12. Menos 12. Y tendremos, desarrollamos obviamente el binomio en este caso, pues serían 4x cuadrada más 44x más 121, es el trinomio que obtenemos del binomio al cuadrado. Y propiedad distributiva, tendríamos 8x más 44 y menos 12. Nuevamente vamos a reducir los términos que sean semejantes y vamos a ordenar de mayor a menor grado, ¿no? Entonces tengo 44x más 8x, pues serían más 52x. Y más 121 más 44, 121 más 44, bueno, este va a ser mi sumita,
121 más 44, 165. Y obviamente a estos 165 hay que restarle las 12 unidades del término independiente. Entonces estaríamos obteniendo 153. Entonces diríamos que es más 153. Y bueno, este es el resultado de la función composición f o g de x. Al revés, vamos a hacerlo ahora al revés. Ahora vamos a hacer la operación g o f de x. ¿Cambia? Pues sí, porque ahora al escribir g o f de x, ahora implica que todos los elementos de f van a ir dentro de g. Dentro. Ajá. Entonces, g, ¿qué dice g? Pues g dice 2x más 11. Entonces, como dice 2x más 11, vamos a escribir el 2. Y en lugar de x, obviamente ahí vamos a introducir todos los elementos de f. En este caso, pues los elementos de f son x cuadrada más 4x menos 12. Y luego nos dice la función más 11. Eso dice g de x. Así que le digo más 11. ¿Sí? Entonces, ¿en dónde? Pues en g voy a sustituir todos los elementos de f donde encuentre la variable. Entonces, nuevamente realizamos la operación algebraica de distribución en este caso. Y pues obtendríamos 2x cuadrada más 8x menos 24 y pues más 11 con el término independiente. Reducimos y ordenamos los términos, 2x cuadrada más 8x menos 13 y esa es la operación g o f de x. ¿Sí? Recuerda, el que esté en segundo va dentro del primero. Y bueno, esta es la operación o la función composición. Voy a cambiar un poquito para que veas, bueno, ¿qué hago si tengo racional, por ejemplo? Aquí fue todo en función de x, pero ¿qué pasaría si no fuera x? Si fuera otra variable. Por ejemplo, en la expresión f de r. ¿Qué dice? Que está en función de lo que valga r. F de r. Y sea la función h de r, por cambiarle un poco a la... Aquí solo para decir que esta f es una función y que esta h representa otra función. Que tengamos la expresión 2r menos 6 entre 4. Y vamos a obtener la función f o g de r. ¿Qué implica? Recuerda, esta g va dentro de los elementos de f. ¿Dónde? Donde encuentre la r, porque esa es la variable que estamos trabajando. Entonces, f dice 3r, pero en lugar de r, pues obviamente vamos a colocar, híjoles, aquí les dije h, ¿verdad? Y le escribí g. Bueno, aquí le cambio a h, perdón. ¿Qué dice? Creo que borré mis elementos. Ahí está. Entonces aquí le cambio a h porque le había escrito h y no sé por qué le escribí g. La costumbre. Híjoles. H. Ahí está. Y entonces, perdón por esto tan feo, pero bueno. Aquí repito, en f vamos a introducir h. Entonces f dice 3r. Entonces, en donde dice r, repito, y vamos a meter el valor de h. O sea, esta acá. Voy a colocar 2r menos 6 entre 4. Donde, repito, aquí, le dice r, es todo esto. Bueno, luego dice la expresión más r cuadrada. Así que tengo que continuar con más. Y luego dice r cuadrada. Entonces, en lugar de esa r, pues voy a cambiarla por todos los valores de este h. 2r menos 6 entre 4. Entonces, esta r es la que cambio acá. Es toda esta expresión. Y bueno, pues obviamente realizamos las operaciones correspondientes, que en este caso pues serían propiedad distributiva, 3 por 2r pues serían 6r, menos 3 por 6 serían 18, y todo dividido entre 4, porque este fue un entero, y numerador por numerador, denominador por denominador. En el segundo caso, pues hay que realizar el binomio al cuadrado. Entonces, 2r menos 6 al cuadrado
serían 4r cuadrada menos 24r más 36. Y en el denominador 4 al cuadrado pues, serían 16. Y ahora pues toca resolver esta suma algebraica, donde el común denominador pues sería 16. Si no recuerdas cómo hacer esto, también puede ser un producto cruzado y luego simplificas. Entonces tendría 16 que multiplica 16 entre 4 serían 4, que multiplica a 6r menos 18, más 16 entre 16 sería 1, que multiplica a 4r cuadrada menos 24r más 36. Y reducción de términos semejantes. 4 por 6 serían 24r menos 4 por 18, pues serían 72. Y más por 4r, pues 4r cuadrada menos 24r más 36 entre 16. Bueno, vamos reduciendo términos semejantes y ordenando. Tengo 4r cuadrada más 24r menos 24r se cancela. Y menos 72 más 36, pues me quedaría menos 36 entre 16. Simplificas todavía aún más todo lo que puedas simplificar, que en este caso pues puedo factorizar el 4, así que me quedaría 4 por r cuadrada menos 9 entre 16, que todavía se puede simplificar un poquito más y me quedaría r cuadrada menos 9 entre 16. Y bueno, finalmente el resultado de la expresión FOH en términos de r sería igual a r cuadrada menos 9 entre 16. Y este sería el resultado de la operación final de la composición FOH. Como puedes ver, pues solamente son operaciones aritméticas al final de cuentas. Y pues ahora te toca a ti practicar. Así que te presento la expresión f de r igual a 1 entre r y la expresión g de r igual a 1 más r entre r menos 1. Te voy a solicitar, por favor, obtengas las operaciones f más g de r, las operaciones g menos f de r, f por g de r y GO f de r. Recuerda que esto implica que todos los elementos de f se van a sustituir dentro de g donde encontremos la variable. Y la operación f entre g de r. En estos 5 operaciones para este par de funciones. Y este sería una primera parte. Y vamos a hacer una segunda parte. Siendo las funciones f de x igual a x más 1 y la función g de x igual a x más 1 entre x. Híjoles, aquí se borró, pero no importa. Lo vuelvo a escribir. Aquí. Perdón, f de x igual a x más 1 y la expresión g de x igual a x más 1 entre x. Y obtén, por favor, las operaciones f menos g de x. La operación f por g de x, todo debe estar simplificado al final. La operación g entre f de x y la operación GOF de x. Y bueno, con estos elementos es más que suficiente para tu actividad. Recuerda entregarlo en hoja blanca el día viernes de la próxima semana.